Bienvenidos a Venganza Perfecta. Por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse a Venganza Perfecta. Espero que disfruten la historia. Comencemos. La terminal bullía con los viajeros de la mañana. Damián Cruz ajustó la correa de su bolso de mano y miró su reloj. El vuelo 447 a Cancún comenzaría a embarcar en 30 minutos. ¿Lista para este fin de semana?, le preguntó a Viviana, que caminaba a su lado con un silencio inusual. Su esposa de 12 años apenas levantó la vista de su teléfono. Claro. Damián estudió su perfil. Unas ojeras oscurecían sus ojos y su mandíbula tenía esa tensión que él había estado viendo más a menudo últimamente. 3 meses atrás, Viviana habría charlado sobre sus planes para el fin de semana. Ahora parecía una extraña con el rostro de su esposa. Se acercaron al control de seguridad. La agente de la Guardia Nacional, una mujer de mediana edad con ojos cansados, les hizo señas para que avanzaran. Bolsos en la cinta, aparatos electrónicos fuera, dijo en voz alta. Damián colocó su bolsa de lona negra en la cinta transportadora. Viviana dejó su bolso de diseñador y una pequeña maleta con ruedas. Las maletas desaparecieron en la máquina de rayos X. Señor, hágase a un lado, por favor. La voz del agente de la Guardia Nacional atravesó el ruido de la terminal. Damián se giró, confundido. ¿Hay algún problema? Necesitamos revisar su bolso. 2 oficiales de seguridad flanqueaban la cinta transportadora. Uno de ellos, un hombre alto con una placa que decía Juárez, sacó la bolsa de lona de Damián de la máquina. ¿Es este su bolso, señor? Sí. Damián sintió que los ojos lo observaban. Otros pasajeros aminoraron el paso, curiosos por el retraso. El calor le subió por el cuello. Juárez abrió la cremallera del compartimento principal y metió la mano. Su mano salió sosteniendo una bolsa de plástico transparente que contenía un polvo blanco. ¿Qué demonios es eso? Las palabras salieron de la boca de Damián antes de que pudiera detenerlas. El compañero de Juárez se acercó. Señor, por favor, mantenga la calma. Nunca he visto eso en mi vida. Juárez continuó buscando. Sacó 2 bolsas más y luego una cuarta. Cada una contenía la misma sustancia blanca. Señor, vamos a necesitar que venga con nosotros. La policía del aeropuerto apareció como si hubiera sido convocada por señales invisibles. La detective Laura Altamirano se acercó, su placa brillando bajo las luces fluorescentes. Era una mujer de unos 40 años con ojos agudos y cabello canoso recogido en un moño práctico. ¿De quién es este bolso?, preguntó la detective Altamirano. Damián comenzó a responder, pero la voz de Viviana cortó el aire. Es de él, señaló directamente a Damián con una expresión tranquila, demasiado tranquila. Damián se quedó mirando a su esposa. Una pequeña sonrisa jugaba en las comisuras de sus labios, apenas visible, pero inconfundiblemente allí. Viviana, ¿qué estás? Nunca he visto esas drogas antes, le dijo a la detective Altamirano. No sé cómo llegaron a su bolso. El mundo cambió. Las conversaciones a su alrededor se desvanecieron en un ruido blanco. Damián vio a su esposa alejarse de él, creando una distancia física que coincidía con el abismo emocional que ahora se abría entre ellos. Señor Cruz, está usted arrestado por posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla. Las palabras de la detective Altamirano le llegaron como si estuvieran bajo el agua. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. El metal estaba frío contra su piel. Esto es un error, dijo. No consumo drogas. No vendo drogas. Tendrá su oportunidad de explicar eso en la comandancia. Mientras se lo llevaban, Damián alcanzó a ver a Viviana. Estaba de pie junto a su equipaje abandonado con el teléfono pegado a la oreja. Sus labios se movían rápidamente, con urgencia. Cuando se dio cuenta de que él la estaba mirando, se dio la vuelta. Lo último que vio antes de que las puertas del ascensor se cerraran fue a su esposa caminando hacia la salida, dejando atrás sus maletas de fin de semana. La celda de detención olía a desinfectante y desesperación. Damián se sentó en el estrecho banco con las manos entrelazadas entre las rodillas. Su mente repasaba las últimas semanas buscando pistas que había pasado por alto. Hace 3 semanas, el teléfono de Viviana vibró durante la cena. Miró la pantalla y su rostro se iluminó, una expresión que él no había visto dirigida a él en meses. ¿Quién te escribe?, había preguntado él.
Cosas del trabajo. Dejó el teléfono boca abajo junto a su plato. Nada importante. Pero sus dedos habían tamborileado sobre la mesa y apenas había probado la comida después de eso. Hace 2 semanas había vuelto a casa temprano del gimnasio y encontró a Viviana cambiándose de ropa en su dormitorio. Se había sobresaltado cuando él entró apretando una camisa contra su pecho. Has vuelto pronto. Día tranquilo. La señora Pacheco canceló su sesión. Viviana había asentido y se había dado la vuelta, pero no antes de que él viera algo en su cuello, una pequeña marca contra su piel pálida. ¿Qué te pasó en el cuello? Me quemé con el rizador esta mañana. ¡Qué torpe! Él había aceptado la explicación. Entonces, ahora, sentado en la celda, reconoció lo que era. Un punto clave. Hace una semana, el sonido de la grava crujiendo en su entrada lo había despertado a las 2:17 am. A través de la ventana del dormitorio había visto unas luces traseras desapareciendo por su calle. Un sedán oscuro, no el Honda blanco de Viviana. V signo de interrogación. Se había dado la vuelta para encontrar su lado de la cama vacío. Las sábanas estaban frías. Ella había salido del baño momentos después con el pelo alborotado y el maquillaje corrido. No podía dormir, había dicho. Salí a caminar. Oí un coche. Probablemente los vecinos. ¿Sabes lo tarde que llega Toño a casa de sus turnos? Pero Toño trabajaba de día en la fábrica. Siempre lo había hecho. Ayer, Damián había estado cargando el lavavajillas cuando sonó el teléfono de Viviana. Había respondido rápidamente, saliendo al porche trasero donde pensó que él no podría oírla. No, mañana en el aeropuerto. Sí, estoy segura. No sospechará nada. Después de esto, seremos libres. Cuando ella había regresado, él estaba limpiando la encimera, fingiendo que no había oído. ¿Quién era? Mi hermana. Quería saber sobre el cumpleaños de mamá el mes que viene. Otra mentira. La hermana de Viviana vivía en Monterrey y nunca llamaba. Su madre llevaba muerta 3 años. Las piezas encajaron como un rompecabezas que había estado resolviendo inconscientemente. Las ausencias nocturnas, las llamadas telefónicas secretas, la distancia que había crecido entre ellos como escarcha en un cristal. Y el coche que había visto, un sedán azul oscuro con matrícula del Estado de México. Lo había visto aparcado frente a su casa varias veces durante el último mes. El mismo coche que había vislumbrado alejándose aquella noche. Un guardia apareció en la puerta de la celda. Cruz, su abogado está aquí. Pero mientras Damián se levantaba del banco, un recuerdo más afloró, claro y condenatorio. Esa mañana, Viviana había insistido en llevar su bolso al coche. Yo lo llevo, había dicho él, intentando coger la bolsa de lona. No, déjame ayudarte. Agarró la correa de la bolsa con una firmeza inusual. Tú coge los cafés. Ella misma cargó su bolso en el maletero mientras él se entretenía con las tazas de viaje y las llaves. Ella tuvo acceso, tuvo la oportunidad. Y ahora entendía que también había tenido un motivo. La detective Altamirano se sentó frente a él en la sala de interrogatorios, un dispositivo de grabación parpadeando en rojo entre ellos. Su esposa parece bastante segura de que esas drogas le pertenecen. Mi esposa está mintiendo. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Damián miró a la detective a los ojos. Porque se está acostando con otro y quiere quitarme de en medio. Altamirano enarcó una ceja. Esa es una acusación seria. Es la verdad. ¿Puede probarlo? Todavía no, pero lo haré. La detective lo estudió durante un largo momento. Signe. Cruz no tiene arrestos previos. No hay historial de consumo de drogas que podamos encontrar. Sus vecinos dicen que es un tipo íntegro, entrenador en la prepa local que ayuda en eventos comunitarios. Era entrenador. Me despidieron la primavera pasada cuando recortaron el presupuesto de atletismo. Ahora mismo trabaja en el gimnasio El Templo del Centro. Así es. Entonces, ¿por qué un tipo como usted empezaría de repente a traficar con drogas? Damián se inclinó hacia adelante. No lo haría. Es lo que estoy tratando de decirle. Pero alguien puso esas drogas en su bolso. Sí, mi esposa. Altamirano tomó una nota en su blog. Necesitaremos pruebas, Signe. Cruz. Pruebas reales, no solo sospechas sobre una infidelidad.
Entonces ayúdeme a salir de aquí para que pueda encontrarlas. 6 horas después, Damián salió de la comisaría bajo fianza. El sol de la tarde se sentía extraño en su piel. Sacó su teléfono y marcó el número de Javier. Damián, por Dios, hombre, Viviana me llamó. Dijo que te habían arrestado. Necesito verte. ¿Puedes recogerme? ¿Dónde estás? En la comandancia del centro. Una pausa. Estaré allí en 20 minutos. Javier Colín detuvo su camioneta en la acera frente a la comisaría. Tenía 28 años, pero parecía más joven, con su pelo rubio arenoso y la complexión delgada de alguien que pasaba los fines de semana escalando. Había sido amigo de Damián desde la universidad, el tipo de hombre que te ayudaría a mover un cadáver y haría preguntas después. Damián subió al asiento del pasajero. Ninguno de los dos habló durante varias manzanas. Finalmente, Javier rompió el silencio. Háblame. Damián se lo contó todo. Las drogas en su bolso, la traición de Viviana en el aeropuerto, las mentiras y las desapariciones nocturnas que había ignorado durante demasiado tiempo. Javier se detuvo en el aparcamiento de un Vips y apagó el motor. ¿Crees que te tendió una trampa? Sé que lo hizo. ¿Quién es el otro tipo? Tengo una idea. Damián se frotó las sienes. Hay un tipo, Saúl Masías. Viene al gimnasio a veces, unos 40 años, pelo oscuro, conduce un sedán azul. Lo he visto hablando con Viviana un par de veces cuando ella me ha recogido del trabajo. ¿Crees que planearon esto juntos? Tuvo que ser. Ella no sabe lo suficiente sobre drogas para llevar esto a cabo sola. Pero Saúl. Damián hizo una pausa, recordando. Oí a algunos de los chicos del gimnasio hablar de él una vez. Algo sobre que tuvo problemas con la ley hace unos años. Javier arrancó el motor. ¿A dónde? ¿A tu casa? Necesito pensar, y todavía no puedo ir a casa. Condujeron por barrios familiares, casas donde Damián había vivido toda su vida, donde la gente lo conocía como el entrenador que había llevado al equipo de la prepa a los campeonatos nacionales 3 años seguidos, donde se había forjado una reputación como alguien en quien se podía confiar. Viviana había intentado destruir todo eso con 4 bolsas de plástico de polvo blanco. En el apartamento de Javier se sentaron a la mesa de la cocina con café y blacks de notas. Javier era contable, entrenado para organizar información compleja en piezas manejables. Empecemos con lo que sabemos con certeza, dijo Javier con el bolígrafo preparado sobre el papel. Viviana ha estado actuando de forma extraña durante unos 2 meses. Llamadas telefónicas secretas, noches tardías, comportamiento distante. Javier lo anotó. ¿Qué más? He visto el coche de Saúl cerca de nuestra casa al menos 3 veces. Siempre tarde por la noche. ¿Puedes probarlo? No, nunca tomé fotos ni nada. ¿Por qué lo habría hecho? Vale. ¿Y las drogas? ¿Cómo las metió en tu bolso? Damián rememoró aquella mañana. Insistió en llevar mi bolso al coche. Dijo que quería ayudar. Yo estaba preparando nuestro café, así que tuvo la oportunidad y el motivo. Si estoy en la cárcel, ella se queda con la casa, mi cuenta de jubilación, todo. Un divorcio limpio, sin tener que admitir una infidelidad. Javier golpeó el bolígrafo contra la mesa. Necesitamos pruebas. Pruebas reales de que te está engañando y de que ella plantó esas drogas. ¿Cómo conseguimos eso? Vigilancia. Registros telefónicos. Registros financieros. Necesitamos documentar todo lo que hagan a partir de ahora. Damián sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Durante 12 años había confiado en su esposa completamente. Nunca había revisado su teléfono ni cuestionado su paradero. La idea de espiarla le resultaba extraña, pero ella había intentado meterlo en la cárcel. La confianza era un lujo que ya no podía permitirse. ¿Cuál es el primer paso? Javier sacó su portátil. Empezamos por averiguar todo lo que podamos sobre Saúl Masías. Antecedentes penales, socios conocidos, dónde vive. Luego averiguamos cómo pillarlos juntos. Trabajaron hasta medianoche. Para entonces tenían la dirección de Saúl, su historial de arrestos, 2 cargos por posesión de drogas, 1 por distribución, todos en los últimos 5 años, y su historial laboral esporádico, principalmente trabajos en efectivo. Este tipo es un problema, dijo Javier, revisando los registros públicos. Múltiples arrestos, sin trabajo estable. Vive en un apartamento de mala muerte en el centro. Perfecto para el tipo de Viviana, dijo Damián con amargura.
¿Qué se supone que significa eso? Siempre le ha traído el peligro, los chicos malos. Cuando nos conocimos, estaba saliendo con un tipo que montaba en moto y repartía cartas en partidas de póker clandestinas. Dijo que yo era diferente, estable, fiable. Supongo que se volvió aburrido. Javier cerró el portátil. Entonces, ¿cuál es el plan? Damián se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con luces. En algún lugar ahí fuera, su esposa probablemente estaba con su amante, celebrando su exitosa trampa. El antiguo Damián, el entrenador confiado que creía en las segundas oportunidades y la redención, habría querido enfrentarla directamente, pedirle honestidad, intentar salvar su matrimonio. Pero ese hombre había muerto en una fila de seguridad del aeropuerto cuando su esposa lo señaló y dijo, es de él. El nuevo Damián, forjado en el calor de la traición, tenía otras prioridades. Vamos a destruirlos, dijo en voz baja. A los dos. Damián, no. Se apartó de la ventana, y Javier vio algo en los ojos de su amigo que no había estado allí antes. Algo duro e inflexible. Intentó meterme en la cárcel, Javier. Intentó robarme la vida. Voy a asegurarme de que se arrepienta de cada segundo. ¿Y el perdón? ¿Seguir adelante? La sonrisa de Damián era afilada como un cristal roto. Algunas cosas no merecen perdón. 3 días después de su arresto, Damián regresó a casa. La casa se sentía diferente, contaminada por mentiras y traición. Viviana lo recibió en la puerta con lo que probablemente ella pensaba que era una preocupación de esposa. Cariño, me alegro tanto de que estés en casa. Intentó abrazarlo, pero él retrocedió. No lo hagas. Su rostro se descompuso en una herida ensayada. Damián, sé que estás enfadado. ¿Enfadado? Dejó las llaves en la mesa del pasillo con un cuidado deliberado. Mi esposa vio cómo me arrestaban por algo que no hice. Enfadado no empieza ni a describirlo. Tenía miedo. No sabía qué pensar cuando encontraron esas drogas. Sabías exactamente qué pensar porque tú las pusiste ahí. La máscara de Viviana se deslizó por un segundo. Un destello de algo frío cruzó sus rasgos antes de que la expresión de esposa herida regresara. ¿Cómo puedes decir eso? Yo nunca. Ahórratelo. Damián pasó junto a ella hacia las escaleras. Estoy cansado. No me esperes despierta. Pasó la noche en la habitación de invitados, mirando al techo y planeando sus próximos movimientos. A la mañana siguiente, mientras Viviana se duchaba, Damián registró su dormitorio. En el cajón de su mesita de noche, debajo de revistas viejas y joyas que nunca usaba, encontró un teléfono desechable. El registro de llamadas le dijo todo lo que necesitaba saber, docenas de llamadas al mismo número durante los últimos 2 meses. La más reciente era de la tarde anterior. Duró 37 minutos, memorizó el número y volvió a poner el teléfono exactamente donde lo había encontrado. En el trabajo, durante su descanso para comer, Damián llamó a Javier. He encontrado algo. ¿Puedes hacer una búsqueda inversa de un número de teléfono? 20 minutos después, Javier devolvió la llamada. El número está registrado a nombre de Saúl Masías. Perfecto. Ese fin de semana, mientras Viviana decía estar visitando a su amiga Alicia, Damián y Javier condujeron hasta el edificio de apartamentos de Saúl. Era un complejo deteriorado en el lado sur de la ciudad, el tipo de lugar donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos y pagaba el alquiler en efectivo. Aparcaron al otro lado de la calle con café y equipo de vigilancia que Javier había pedido prestado a su primo que trabajaba en seguridad privada. A las 2:30 p.m., el Honda blanco de Viviana entró en el aparcamiento. Ahí está, murmuró Javier, ajustando el teleobjetivo de la cámara. Viviana salió de su coche con un vestido rojo que Damián nunca había visto antes. Subió las escaleras exteriores hasta el 2º piso y llamó al apartamento 2 bytes. La puerta se abrió. Saúl Masías apareció, alto, de pelo oscuro, vestido con vaqueros y una camiseta que mostraba el tipo de músculo magro que proviene del trabajo manual en lugar de las sesiones de gimnasio. Metió a Viviana dentro, con las manos ya recorriendo su cuerpo. Javier tomó fotos de todo. Esperaron 3 horas antes de que Viviana saliera, con el pelo alborotado, el maquillaje corrido y ese vestido rojo arrugado, más allá de toda reparación. Ella y Saúl se besaron en la puerta.
No el rápido beso de afecto casual, sino el beso profundo y desesperado de amantes que no podían tener suficiente el uno del otro. Más fotos. Las tengo, dijo Javier mientras Viviana se alejaba en coche. Pero Damián quería más que pruebas de una infidelidad. Necesitaba pruebas de la trampa de las drogas. La semana siguiente, instaló diminutas cámaras por toda la casa. La tecnología moderna facilitaba la vigilancia más que nunca. Dispositivos del tamaño de botones de camisa podían grabar horas de vídeo de alta definición. Las colocó en el salón, la cocina y el dormitorio, en cualquier lugar donde Viviana pudiera sentirse cómoda hablando libremente. También comenzó a vigilar sus movimientos. El teléfono desechable permanecía en su mesita de noche durante el día, pero se dio cuenta de que se lo llevaba cuando salía de casa. No podía acceder a su teléfono habitual, había cambiado la contraseña, pero podía rastrear a dónde iba. El patrón se hizo evidente rápidamente. 3 veces por semana visitaba el apartamento de Saúl. 2 veces por semana se encontraban en un motel en la carretera Federal 57. Y cada pocos días tenían conversaciones telefónicas que duraban 1 hora o más. Damián lo documentó todo: fichas, horas, lugares, duración. Estaba construyendo un caso como un fiscal, reuniendo pruebas pieza por pieza metódica. Pero el gran avance vino de una fuente inesperada. Damián decidió interpretar el papel del marido confundido y herido que quería salvar su matrimonio. No fue difícil fingir vulnerabilidad. Las emociones eran reales, aunque las motivaciones no lo fueran. Viv, tenemos que hablar. Ella levantó la vista de su portátil, minimizando rápidamente lo que fuera que estuviera leyendo. ¿Sobre qué? Nosotros. Este arresto, todo lo que ha pasado. Siento que nos estamos distanciando. Se sentó a su lado en el sofá, lo suficientemente cerca como para ver la culpa parpadear en sus rasgos. Sé que esto también ha sido duro para ti, continuó, descubrir que podría estar involucrado con drogas. ¿Podrías estarlo? Te juro que no tuve nada que ver con esas drogas, pero entiendo por qué dudas de mí. Demonios, si estuviera en tu lugar, probablemente reaccionaría de la misma manera. Viviana estudió su rostro. ¿Ya no estás enfadado? Estoy herido, pero la ira no va a arreglar nuestro matrimonio. Ella se relajó ligeramente. Quiero creerte, Damián. De verdad que sí. Entonces ayúdame a averiguar cómo llegaron esas drogas a mi bolso. Estuviste allí. Lo viste todo. Quizás notaste algo que yo pasé por alto. Era un riesgo calculado. Si ella sospechaba que él la había descubierto, podría huir. Pero Damián apostaba por su arrogancia, la misma arrogancia que le había hecho pensar que podía tenderle una trampa y salirse con la suya. He estado pensando en eso, dijo ella lentamente. El bolso estuvo solo un rato mientras tomábamos café. ¿Crees que alguien más puso las drogas ahí? Quizás. Había mucha gente alrededor. Alguien podría haberlo hecho sin que nos diéramos cuenta. Estaba mintiendo con fluidez, con confianza. Damián se maravilló de lo natural que le salía el engaño. ¿Cuántas otras mentiras había contado a lo largo de los años? ¿Qué parte de su matrimonio se había construido sobre cimientos falsos? Quizás deberíamos contratar a un investigador privado, sugirió él. Intentar averiguar quién hizo esto realmente. ¿Tenemos dinero para eso? ¿Con los honorarios legales y todo? Ya lo resolveremos. Nuestro matrimonio vale el costo. Viviana sonrió y le besó la mejilla. Te quiero, cariño. Las palabras lo golpearon como puñetazos, pero él le devolvió la sonrisa. Yo también te quiero. Esa noche, ella preparó la cena, su comida favorita, estofado de ternera con zanahorias y patatas. Abrió una botella de vino y encendió velas. Por un momento, viéndola moverse por la cocina, Damián casi olvidó que era el enemigo. Casi. Después de la cena, el teléfono desechable de Viviana vibró con un mensaje de texto. Lo miró y toda su actitud cambió. Tengo que ir a la tienda, dijo. Se nos acabó la leche. Eran las 9 p.m. La tienda de la esquina cerraba a las 10. ¿Quieres que te acompañe? No, está bien. Seré rápida. Cogió las llaves y el bolso, besándolo de despedida como había hecho 1000 veces antes.
pero ahora él sabía que todo era una actuación. Damián esperó exactamente 3 minutos antes de revisar las grabaciones de las cámaras ocultas en su teléfono. Ella se había ido, como era de esperar, pero él había ganado algo valioso de su conversación. Se estaba sintiendo cómoda de nuevo. Lo suficientemente cómoda como para mentirle a la cara. Lo suficientemente cómoda como para encontrarse con Saúl mientras fingía comprar comestibles, lo que significaba que estaba lo suficientemente cómoda como para cometer errores. Las cámaras ocultas captaron todo durante las siguientes 2 semanas. Las conversaciones telefónicas de Viviana y Saúl en la cocina, sus encuentros apresurados en el dormitorio cuando ella pensaba que Damián estaba en el trabajo y, lo más importante, sus sesiones de planificación. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? La voz de Saúl se oía claramente en la grabación del martes por la noche. No mucho más. La fecha de su juicio está fijada para el mes que viene. Una vez que sea condenado, puedo solicitar el divorcio y alegar que ocultó bienes. Me quedaré con todo. Y si no lo condenan, lo harán. Me aseguré de ello. ¿Cómo? La risa de Viviana fue fría. Conozco a mi marido. Es demasiado honesto para su propio bien. No aceptará un acuerdo de culpabilidad porque realmente cree que la verdad importa. El jurado verá a un hombre que se niega a admitir su culpa y pensarán que es arrogante. Lo condenarán solo para darle una lección. ¿Y las drogas? ¿Pueden rastrearlas hasta nosotros? De ninguna manera. Las compraste a 3 traficantes diferentes. Todas transacciones en efectivo. Sin registros, sin recibos. Y limpié las bolsas antes de ponerlas en su equipaje. Damián escuchó la grabación 3 veces, memorizando cada palabra. Lo había planeado todo, cada detalle, cada contingencia. Lo había estudiado como a un oponente, buscando debilidades que explotar. Pero cometió un error de juicio crítico. Había asumido que él seguiría siendo el mismo hombre honesto y confiado con el que se había casado. El hombre que daba segundas oportunidades, que creía en la redención y el perdón. No entendía que la traición podía remodelar a una persona a nivel molecular. Que la confianza, una vez rota por completo, podía transformarse en algo mucho más peligroso. Damián comenzó su contraataque con precisión quirúrgica. Primero, visitó a la detective Altamirano en la comisaría. He estado pensando en el caso de las drogas, le dijo. Y recordé algo. ¿Qué es? Mi esposa ha estado actuando de forma extraña últimamente. Llamadas telefónicas secretas, ausencias inexplicables. Creo que podría estar involucrada con alguien que podría tener acceso a drogas. Altamirano se reclinó en su silla. ¿Está diciendo que su esposa podría estar conectada con esto? Estoy diciendo que vale la pena investigarlo. Ella tuvo acceso a mi bolso esa mañana. Fue ella quien sugirió que tomáramos ese vuelo en particular. ¿Tiene alguna prueba de esta supuesta infidelidad? Damián sacó una carpeta de Manila que contenía fotografías impresas, las fotos de vigilancia de Javier, de Viviana y Saúl juntos. Contraté a un investigador privado. Altamirano estudió las imágenes. ¿Quién es el hombre? Saúl Macías. Tiene antecedentes penales, cargos por drogas. La expresión de la detective se agudizó. Lo investigaré. Hay algo más. Creo que podrían estar planeando irse de la ciudad pronto. Si va a investigarlos, debería hacerlo rápidamente. Damián salió de la comisaría sabiendo que había plantado las semillas adecuadas. Altamirano era una buena policía con sólidos instintos. Seguiría la pista de la conexión con Saúl, y cuando lo hiciera, encontraría exactamente lo que Damián quería que encontrara. A continuación, comenzó a difundir sutilmente la noticia a través de su círculo social. No acusaciones, era demasiado inteligente para eso, solo preocupaciones. Estoy preocupado por Viviana, le dijo a Beto Martínez en el gimnasio. Ha estado actuando diferente desde mi arresto. Distante, como si estuviera planeando algo. Beto, que los conocía a ambos desde hacía años, frunció el ceño. ¿Diferente de qué manera? Llamadas telefónicas secretas, saliendo de casa a horas extrañas. Creo que el estrés le está afectando. Quizás solo está lidiando con la situación a su manera, quizás. Pero me preocupa que pueda hacer algo precipitado como irse de la ciudad o algo así. La conversación se repitió con otros amigos, vecinos, personas que formaban el tejido social de sus vidas.
Damián nunca acusó directamente a Viviana de nada, pero plantó preguntas en la mente de la gente, hizo que empezaran a observarla más de cerca. En una semana, Viviana comenzó a quejarse de sentirse observada. La señora Margarita Hernández de al lado me preguntó 3 veces hoy a dónde iba, le dijo a Saúl durante una de sus conversaciones grabadas. Y ayer, la esposa de Beto Martínez me acorraló en el supermercado queriendo saber cómo lo estaba llevando. La gente es simplemente entrometida. No, esto es diferente. Es como si sospecharan algo. La voz de Saúl contenía una nueva tensión. ¿Qué podrían sospechar? No lo sé, pero no me gusta. Quizás deberíamos movernos más rápido. ¿Cuánto más rápido? Estaba pensando que podríamos irnos la semana que viene en lugar de esperar al juicio. Damián sonrió al oír esa grabación. Se estaban poniendo nerviosos, tomando decisiones precipitadas. La gente nerviosa comete errores, pero su golpe maestro llegó cuando descubrió pruebas que implicaban a Viviana directamente. La llamó al trabajo con la voz tensa de una emoción controlada. Vi, tienes que volver a casa ahora. ¿Qué pasa? He encontrado algo importante sobre el caso de las drogas. 30 minutos después, Viviana entró corriendo por la puerta principal. ¿Qué es? Damián la llevó a su dormitorio, donde había montado una escena. Los cajones de la cómoda abiertos, ropa esparcida por el suelo, el colchón ligeramente torcido. Alguien entró, dijo, pero no se llevaron nada de valor. Solo registraron tus cosas. Oh, Dios mío, ¿llamaste a la policía? Todavía no. Quería ver qué buscaban primero. Señaló su mesita de noche. Mira esto. El cajón de su mesita de noche estaba abierto. Dentro, claramente visible, estaba el teléfono desechable. El rostro de Viviana se puso blanco. Nunca he visto eso antes. Estaba escondido debajo de tus revistas. Hay docenas de llamadas al mismo número. Le entregó una impresión de los registros de llamadas que había obtenido de la compañía telefónica con la ayuda de Javier. El número pertenece a Saúl Masías, el mismo hombre que me vendió las drogas. Eso es imposible. ¿Lo es? ¿O has estado en contacto con la persona que me tendió la trampa? Las manos de Viviana temblaban mientras sostenía los papeles. Damián, te juro, el teléfono tiene tus huellas dactilares, Viviana. La policía podrá probar que lo has estado usando. Lo cual era cierto. Sus huellas dactilares estaban por todo el dispositivo después de meses de uso. No entiendo cómo llegó esto aquí. Yo tampoco, pero explica muchas cosas. Las drogas en mi bolso, tu comportamiento últimamente, todo. Observó cómo su mente trabajaba a toda velocidad tratando de procesar este nuevo acontecimiento. No podía admitir que el teléfono era suyo sin implicarse, pero tampoco podía negar su existencia. Tenemos que llamar a la detective Altamirano, dijo Damián. Decirle que alguien entró en nuestra casa y plantó pruebas. No, la palabra salió más cortante de lo que pretendía. Quiero decir, ¿y si no nos cree? ¿Y si piensa que estamos mintiendo? ¿Por qué mentiríamos sobre encontrar pruebas que te implican? Viviana no tenía una buena respuesta para eso. Estaba de pie en su dormitorio, atrapada en su propia red de engaños. Dame algo de tiempo para pensar, dijo finalmente. Todo esto está pasando demasiado rápido. Esa noche hizo 3 llamadas desesperadas a Saúl. Las cámaras ocultas captaron cada palabra. Tenemos un problema, le dijo. Alguien plantó mi teléfono desechable donde Damián pudiera encontrarlo. ¿Qué quieres decir con plantó? Él cree que alguien entró en nuestra casa y lo escondió en mi mesita de noche. Pero eso es imposible porque ya estaba allí. Por Dios, Viviana. ¿Cómo lo encontró? No lo sé. Pero tiene registros de llamadas que muestran todas nuestras conversaciones. Quiere entregárselo a la policía. No puedes dejar que lo haga. Lo sé, pero ¿cómo lo detengo sin admitir que el teléfono es mío? Quizás sea hora de irse. Esta noche. ¿Con qué dinero? La mayoría de nuestros ahorros están en cuentas conjuntas. No puedo acceder a ellos sin levantar sospechas. Ya lo resolveremos. No, espera. Tengo una idea. ¿Y si el teléfono desapareciera? ¿Y si alguien entrara de nuevo y se lo llevara? ¿Quieres decir robarlo de vuelta? Exactamente. Damián está en el gimnasio mañana por la noche hasta las 9. ¿Podrías venir, coger el teléfono, hacer que parezca otro robo? Eso es arriesgado. Todo es arriesgado ahora.
pero si ese teléfono desaparece, no hay pruebas que nos conecten. Damián escuchó la grabación con satisfacción. Estaban entrando en pánico, haciendo movimientos desesperados, y la desesperación llevaba a cometer errores. Pero no tenía intención de dejar que Saúl robara el teléfono. En su lugar, tenía algo mucho mejor planeado. A la mañana siguiente, Damián visitó a 3 de sus vecinos. Quería hacerles saber que alguien entró en nuestra casa ayer, le dijo a Margarita Hernández, que vivía al lado y actuaba como la coordinadora no oficial de la vigilancia vecinal. Por Dios, ¿se llevaron algo? No exactamente, pero registraron nuestras pertenencias a fondo. La policía cree que podría estar relacionado con mi caso. ¿Alguien buscando pruebas o tratando de plantar más? Los ojos de Margarita se abrieron de par en par. ¿Plantar pruebas en su casa? Es posible. La detective dijo que los traficantes de drogas a veces intentan intimidar a los testigos o incriminar a personas inocentes. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Solo estén atentos a actividades sospechosas, coches extraños, gente que no pertenece al vecindario. Si ven algo, llamen a la policía. Al mediodía, la mitad del vecindario sabía del robo. Por la tarde, todos observaban la casa de los Cruz con una atención inusual, lo que dificultó mucho el trabajo de Saúl. Damián se posicionó en el apartamento de Javier al otro lado de la ciudad esa noche, monitoreando el vecindario a través de una red de cámaras y vecinos colaboradores. A las 8:45 p.m., un sedán azul oscuro avanzó lentamente por su calle. Margarita Hernández lo notó de inmediato. Llamó a la policía para informar de un vehículo sospechoso que daba vueltas por el vecindario. Saúl, mientras tanto, había descubierto que entrar en la casa de los Cruz sin ser detectado era casi imposible. Las luces estaban encendidas en las casas de toda la calle. La gente parecía estar mirando por las ventanas más de lo habitual. Pasó por delante de la casa 3 veces sin detenerse, luego se rindió y se fue. ¿Dónde estabas anoche?, le preguntó Viviana durante su llamada telefónica al día siguiente. Lo intenté, pero había demasiada gente alrededor. Tus vecinos están vigilando todo. Esto se está yendo de las manos. Quizás deberíamos huir sin más. Irnos esta noche. No mirar atrás. ¿Con qué dinero, Saúl? Yo tengo quizás unos 60.000 pesos en efectivo. ¿Tú qué tienes? ¿10.000? Eso no nos llevará muy lejos. Es mejor que la cárcel. Viviana guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Más dura, más desesperada. Podría haber otra manera. ¿Qué tipo de manera? ¿Y si le pasara algo a Damián? ¿Un accidente? Por Dios, Viviana, estás hablando de asesinato. Estoy hablando de supervivencia. Si él desaparece, yo heredo todo. El seguro de vida, los ahorros, la casa. Podríamos desaparecer con suficiente dinero para empezar de nuevo en cualquier parte. No soy un asesino. No tendrías que serlo. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Accidentes de coche, caídas, atracos al azar que salen mal. Damián escuchó la grabación con una furia fría. Había pasado de incriminarlo a planear su asesinato. Cualquier duda persistente sobre su curso de acción se evaporó. La conversación continuó durante 20 minutos más, con Viviana esbozando varios escenarios para su muerte accidental. Saúl se resistió al principio, pero gradualmente se entusiasmó con la idea a medida que ella describía los beneficios financieros. Al final de la llamada, habían acordado pensarlo y discutir los detalles más tarde. Damián había oído suficiente. Llamó a la detective Altamirano de inmediato. Necesito reunirme con usted en privado. Es urgente. ¿De qué se trata, Signe? Cruz, mi vida está en peligro y tengo pruebas. Se encontraron en una cafetería del centro 1 hora después. Altamirano llegó con aspecto escéptico pero curioso. Hábleme. Damián reprodujo fragmentos seleccionados de la conversación grabada. Observó cómo la expresión de la detective cambiaba de la duda a la preocupación y al pánico. ¿Cómo consiguió esta grabación? ¿Importa? Puede oírlos planeando matarme. Necesito saber si se obtuvo legalmente. Fue grabada en mi propia casa, en mi propia propiedad. Eso es completamente legal. Altamirano asintió lentamente. ¿Qué quiere que haga con esto? Su trabajo. Arréstenlos antes de que me asesinen. Necesito más que una conversación. Podrían afirmar que solo era una fantasía, que nunca tuvieron la intención de llevarla a cabo. Entonces deme tiempo para conseguir más pruebas.
pero necesito protección. ¿Qué tipo de protección? Vigilancia. Si pone una cola a ambos, los pillará en el acto de planear algo. Y si intentan hacerme daño, tendrá testigos. Altamirano accedió a asignar unidades de incógnito para vigilar tanto a Saúl como a Viviana. También dispuso que Damián llevara un micrófono durante futuras conversaciones con su esposa. Tenga cuidado, le advirtió. Si sospecha que la ha descubierto, podría entrar en pánico y hacer algo precipitado. Puedo manejar a Viviana. No es su esposa la que me preocupa, es su novio. Hombres como Saúl Masías no piensan las cosas cuando están acorralados. Damián salió de la reunión con un nuevo propósito. El final del juego se acercaba y tenía la intención de controlar cada movimiento. Esa noche se enfrentó a Viviana directamente. Tenemos que hablar del teléfono. Ella levantó la vista de la cena con el rostro cuidadosamente neutral. ¿Qué pasa con él? He decidido no entregárselo a la policía. ¿Por qué no? Porque creo que quien quiera que lo plantó nos está vigilando. Si lo entrego, podrían tomar represalias. Intentar hacerte daño para vengarse de mí. El alivio parpadeó en sus rasgos. Entonces, ¿qué hacemos con él? Nada. Dejarlo donde está. Si lo quieren de vuelta con tantas ganas, intentarán entrar de nuevo. Y esta vez estaré preparado. ¿Qué significa eso? Voy a empezar a quedarme más en casa. Vigilar las cosas. Quizás instalar algunas cámaras de seguridad. El rostro de Viviana se puso pálido. ¿Cámaras? Para nuestra protección. Si alguien intenta entrar de nuevo, tendremos pruebas. No me gusta la idea de tener cámaras en nuestra casa. ¿Por qué no? No estamos haciendo nada malo. Tampoco tuvo una buena respuesta para eso. Esa noche, acostado en su cama, había vuelto al dormitorio principal para mantener su tapadera. Damián sintió la tensión de Viviana irradiando desde su lado del colchón. Apenas durmió, dando vueltas hasta el amanecer. A la mañana siguiente, ella ya no estaba cuando él se despertó. Su coche no estaba en la entrada y no había dejado nota. Damián sonrió mientras preparaba café. La trampa se estaba cerrando y Viviana finalmente comenzaba a comprender el peligro en el que se encontraba. Pero todavía pensaba que ella era la cazadora, no la presa. Viviana regresó a casa esa tarde cargando 2 maletas. ¿Vas a algún sitio?, preguntó Damián desde la mesa de la cocina, donde había estado leyendo jurisprudencia sobre cargos de conspiración. Creo que ambos necesitamos algo de espacio. Voy a quedarme con Alicia unos días. Alicia está en California visitando a su madre. Viviana se quedó helada. ¿Desde cuándo? Desde ayer. La llamé esta mañana para preguntar por ti. Dijo que no había sabido nada de ti en semanas. La mentira salió con facilidad. Damián sí había llamado a Alicia, pero solo para confirmar los engaños habituales de Viviana. Alicia no tenía idea de que su amiga la estaba usando como coartada para una aventura. Debo haberme confundido. ¿Dónde estuviste anoche, Viv? Te dije que necesitaba espacio para pensar. ¿Pensar en qué? ¿En nuestro matrimonio o en cómo matarme? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. El rostro de Viviana pasó por varias expresiones: confusión, miedo, cálculo, antes de decidirse por la inocencia herida. ¿De qué estás hablando? Damián sacó su teléfono y reprodujo la grabación. Su propia voz llenó la cocina, discutiendo accidentes de coche, atracos al azar y pagos de seguros de vida. Viviana escuchó con creciente horror. Cuando la grabación terminó, se hundió en una silla frente a él. ¿De dónde sacaste eso? ¿Importa? La pregunta es, ¿realmente planeabas asesinarme o solo fantaseabas? No era. No lo decíamos en serio. Sonaba muy en serio. Damián, por favor. Tienes que entender. Entiendo perfectamente. Me incriminaste por posesión de drogas, intentaste robarme los ahorros de mi vida y cuando eso no funcionó lo suficientemente rápido, decidiste simplemente matarme. No al principio. Solo hablábamos, pero él era emocionante, peligroso, todo lo que tú no eras. Las palabras dolieron, pero Damián mantuvo su expresión neutral. ¿Cuándo se volvió físico? Unas semanas después. Empezamos a vernos en un motel, luego en su apartamento. ¿Cuándo decidiste incriminarme? Fue idea de Saúl. Dijo que, si estabas en la cárcel, podríamos estar juntos sin escondernos. Podría divorciarme de ti y quedarme con la mitad de todo. ¿Por qué drogas?
Saúl conocía gente. Dijo que sería fácil conseguirlas y que nunca te lo esperarías porque eres muy recto. ¿Cómo las metiste en mi bolso? La noche antes de nuestro viaje te dije que haría las maletas para los dos. Puse las drogas en tu bolso mientras te duchabas. Cada confesión se sentía como otro clavo en su ataúd. Damián continuó metódicamente, extrayendo detalles, fechas, lugares, cantidades de dinero involucradas, conversaciones con Saúl sobre su futuro juntos. Cuando terminó, se sentaron en silencio. Viviana había dejado de llorar y ahora lo miraba con la atención desesperada de alguien que espera un veredicto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Ahora llamas a Saúl. Dile que se reúna contigo en algún lugar esta noche, un lugar privado. ¿Por qué? Porque quiero hablar con los dos juntos. Damián es peligroso. Si cree que lo sabes todo, no me hará daño. No con la policía vigilando. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿La policía está vigilando? La detective Altamirano los ha tenido a ambos bajo vigilancia desde ayer. Escuchó la misma grabación que acabas de escuchar tú. Oh, Dios, llámalo. Con manos temblorosas, Viviana marcó el número de Saúl. Cuando él respondió, su voz apenas era firme. Tenemos que vernos esta noche. Es importante. ¿Qué pasa? Damián lo sabe. Todo. Una pausa. ¿Cuánto sabe? Todo. Carajo. ¿Dónde estás? En casa. Pero quiere hablar contigo. Con los dos juntos. Eso no va a pasar. Saúl, por favor. Tiene grabaciones de nosotros hablando de... Ya sabes. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Dónde quiere reunirse? Damián se inclinó y habló por el teléfono. El motel Río Verde en la carretera federal 57. Habitación 237. En 1 hora. ¿Quién demonios? Soy Damián. Tenemos que tener una conversación. La línea se cortó. El motel Río Verde era el tipo de lugar que alquilaba habitaciones por horas y no hacía preguntas. Damián lo había elegido deliberadamente. Era donde Viviana y Saúl habían mantenido su aventura, y volver allí los desequilibraría a ambos. Llegó 30 minutos antes y se posicionó en el aparcamiento con una vista clara de la habitación. El equipo de vigilancia de la detective Altamirano ya estaba en su lugar, pero no podía verlos. Viviana apareció primero, con aspecto demacrado y desesperado. Se había cambiado de ropa desde su confrontación en la cocina, ahora vestía vaqueros y un suéter en lugar de sus habituales atuendos pulcros. El sedán azul de Saúl entró 10 minutos después. Salió lentamente, escaneando el aparcamiento como un hombre que espera problemas. Era más alto de lo que Damián había imaginado, con una complexión nervuda que sugería que podría ser peligroso cuando estaba acorralado. Se encontraron fuera de la puerta de la habitación del motel. Damián observó desde su coche cómo tenían una breve y acalorada conversación. Viviana gesticulaba frenéticamente mientras Saúl negaba con la cabeza. Finalmente, ella sacó una llave y abrió la puerta. Damián esperó 5 minutos más antes de acercarse a la habitación. Llamó 2 veces. «Está abierto», dijo la voz de Saúl. La habitación era exactamente lo que esperaba: alfombra descolorida, muebles quemados por cigarrillos, el olor a desinfectante industrial apenas cubriendo décadas de otros olores. Viviana estaba sentada en la cama, con aspecto miserable. Saúl estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. «Así que, ¿tú eres el marido?», dijo Saúl. «Y tú eres el traficante de drogas que intentó incriminarme, presuntamente». «No, de hecho. Tengo grabaciones de ti y mi esposa planeándolo todo». Saúl miró a Viviana, que asintió miserablemente. «¿Qué quieres? Justicia». «¿Qué se supone que significa eso?». Damián cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra ella. «Significa que ambos van a ir a la cárcel. La única pregunta es por cuánto tiempo». «No puedes probar nada. Puedo probar que suministraste las drogas. Puedo probar que Viviana las plantó en mi bolso. Puedo probar que conspirasteis para incriminarme. Y puedo probar que planeabais asesinarme cuando eso no funcionó». Las manos de Saúl salieron de sus bolsillos. «Estás fanfarroneando». «¿Lo estoy?». Damián sacó su teléfono y reprodujo la grabación de su conversación sobre el asesinato. Mientras sus propias voces llenaban la habitación, tanto Viviana como Saúl se pusieron pálidos. «Eso no es admisible en un tribunal», dijo Saúl, pero su voz carecía de convicción.
quizás no, pero le da a la policía todo lo que necesita para construir un caso. Vuestros registros telefónicos, transacciones financieras, testimonios de personas que os vieron juntos. ¿Qué quieres?, preguntó Viviana de nuevo. Quiero que confeséis, ambos. Haced una declaración completa a la detective Altamirano sobre todo lo que hicisteis. ¿A cambio de qué? Nada. Ya no tenéis derecho a un trato. Saúl se apartó de la ventana. Te crees muy listo, ¿verdad? Viniendo aquí, reproduciendo tus grabaciones, actuando como si hubieras ganado. ¿No lo he hecho? Quizás. Pero cometiste un error. ¿Cuál? Saúl sonrió, y Damián vio algo frío y depredador en su expresión. Viniste aquí solo. No, no lo hizo. La voz de la detective Altamirano vino de detrás de Damián. Se giró para verla entrar por la puerta contra la que se había estado apoyando, seguida por dos oficiales uniformados. Saúl Masías, está usted arrestado por conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para cometer asesinato. Mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de Saúl, su rostro pasó por las mismas emociones que Damián había experimentado en el aeropuerto: confusión, incredulidad, y luego una comprensión creciente. Viviana Cruz, usted también está arrestada por los mismos cargos. Espere, dijo Viviana, mientras el segundo oficial se acercaba a ella. Quiero hacer un trato. Testificaré contra Saúl si reducen los cargos. Demasiado tarde para tratos, dijo la detective Altamirano. Debería haber pensado en eso antes de planear el asesinato de su marido. Mientras se llevaban a Viviana, ella se volvió hacia Damián. Por favor, cometí un error. Todavía te quiero. Él la miró durante un largo momento. 12 años de matrimonio reducidos a esposas y súplicas desesperadas en una habitación de motel barata. No dijo en voz baja: no me quieres. 6 meses después, Damián estaba en un tribunal diferente, viendo cómo su exesposa era sentenciada a 12 años de prisión. Saúl había recibido 15 años después de que se tuviera en cuenta su historial previo. Las palabras del juez resonaron en la abarrotada sala. Las acciones de la acusada representan una traición a la confianza tan completa, tan calculada, que una sentencia disuasoria no solo es apropiada, sino necesaria. Viviana había intentado contactar a Damián varias veces durante el proceso legal. Cartas, llamadas telefónicas a través de su abogado, incluso mensajes pasados a través de amigos en común. Él los había ignorado todos. Javier lo esperaba fuera del juzgado. ¿Cómo te sientes? Aliviado. Caminaron hacia la camioneta de Javier en un silencio cómodo. El horizonte de la Ciudad de México se extendía ante ellos, lleno de posibilidades que Damián no se había permitido considerar en meses. ¿Qué sigue?, preguntó Javier mientras se alejaban. Estoy pensando en abrir mi propio gimnasio. Quizás ofrecer programas de entrenamiento para niños que no pueden permitirse deportes tradicionales. Suena bien. Necesitarás inversores. Ya tengo uno. El acuerdo de divorcio fue favorable, lo cual era un eufemismo. Entre la condena penal de Viviana y el acuerdo prenupcial del que se había olvidado, Damián se había quedado con prácticamente todos sus bienes. La casa, ambas cuentas de jubilación, su coche, incluso sus joyas. Su abogado había argumentado que el acuerdo prenupcial no era válido debido a circunstancias cambiantes. Pero el Código Civil de la Ciudad de México era claro: la conspiración criminal anulaba la mayoría de las reclamaciones conyugales sobre la propiedad. El teléfono de Damián vibró con un mensaje de texto. Otro amigo ofreciendo felicitaciones. Otro vecino expresando alivio de que se hubiera hecho justicia. El apoyo de la comunidad había sido abrumador una vez que la verdad salió a la luz. La gente que lo conocía desde hacía años se había unido a él, ofreciéndole desde asesoramiento legal hasta guisos y testimonios de carácter. Pero quizás el momento más satisfactorio había llegado cuando la detective Altamirano lo visitó después de la sentencia de Viviana. Tengo que preguntar, había dicho ella, ¿planeó todo esto desde el principio? ¿Planear qué? Las grabaciones, la recopilación de pruebas, la forma en que los manipuló para que cometieran errores. Damián había considerado su respuesta cuidadosamente. Planeé probar mi inocencia y exponer sus crímenes. Todo lo demás fue solo una consecuencia. Podrían haberte matado, pero no lo hicieron.
¿Y si lo hubieran intentado? Entonces se enfrentarían a cargos de asesinato en lugar de conspiración. Altamirano lo había estudiado con la misma atención aguda con la que se había centrado en los sospechosos durante los interrogatorios. Usted no es el mismo hombre que fue arrestado en el aeropuerto. No, no lo soy. ¿Es eso bueno o malo? Pregúntemelo en un año. Ahora, alejándose del juzgado, Damián reflexionó sobre esa conversación. El antiguo Damián, el entrenador confiado que creía en las segundas oportunidades, se había ido. El hombre que lo había reemplazado era más duro, más cínico, pero también más realista sobre la naturaleza humana. Había aprendido que algunas traiciones eran tan completas que no podían ser perdonadas, que la confianza, una vez rota sin posibilidad de reparación, nunca podría ser reconstruida, que a veces la única respuesta apropiada a la traición era la victoria total. Viviana había intentado destruir su vida, robar su libertad y, en última instancia, asesinarlo. No había mostrado piedad, ni vacilación, ni remordimiento hasta que fue atrapada, así que él no le había mostrado ninguno a cambio. Esa noche, Damián caminó por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por primera vez desde su arresto. Tenía un vuelo a Cancún, el mismo viaje que él y Viviana habían planeado meses atrás, ahora realizado en solitario. Al pasar por seguridad, el agente de la Guardia Nacional, uno diferente esta vez, apenas miró su identificación. Su bolso pasó por el escáner sin incidentes. Sin drama, sin esposas, sin traición. Solo un hombre subiendo a un avión, llevando solo lo que necesitaba para el viaje que tenía por delante. En su puerta de embarque, esperando a que comenzara el embarque, Damián pensó en el perdón. Algunas personas dirían que debería tratar de encontrarlo en su corazón, que aferrarse a la ira y el resentimiento solo le haría daño a largo plazo. Pero esas personas nunca habían sido incriminadas por un delito grave de drogas por la persona en la que más confiaban. Nunca habían tenido a su cónyuge mirándolos a los ojos y señalándolos a la policía como un criminal. Nunca habían escuchado grabaciones de ese mismo cónyuge planeando su asesinato. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. Algunas traiciones demasiado completas para perdonar. Y Damián estaba bien con eso. El agente de la puerta de embarque anunció el embarque para los pasajeros de primera clase. Damián se levantó, ajustó su bolso de mano y caminó hacia su nueva vida. Detrás de él, la Ciudad de México se desvanecía en el recuerdo. Delante yacía Cancún, luego quizás Playa del Carmen, quizás incluso más al sur. Tenía tiempo para decidir, dinero para apoyar cualquier elección que hiciera, y la libertad de hacerla sin consultar a nadie. Por primera vez en meses, sonrió. Not la expresión calculada que había llevado mientras manipulaba a Viviana y Saúl, sino una sonrisa genuina de anticipación. El avión despegó hacia cielos despejados, llevándolo lejos de los restos de su matrimonio y hacia lo que viniera después.